Comenzamos hablando sobre la visión de esta iglesia. Y quiero refrescarla hoy porque es importante entender que todo lo que hemos hecho, aunque tal vez no ha estado todo el mundo desde el principio, o tal vez te has perdido algo, todo lo que hemos hecho ha sido intencional. Y la palabra intencional es a propósito, es lo que significa. Comenzamos hablando de la visión, y la visión es que para nosotros nuestra misión es completar lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. ¿Qué Jesús vino a hacer aquí en la tierra? Jesús vino a proveer a la gente la oportunidad de ser salva. Y nosotros queremos completar eso porque cuando a veces nos acomodamos mucho como congregación, como iglesia, se nos olvida que la misión principalmente de la iglesia es encontrar a esas personas que necesitan a Jesús. Se nos olvida, nos acomodamos, nos entramos en programas, entramos en diferentes cosas y todo eso es bueno, es chévere. Pero es más importante que al final de nuestros tiempos podamos decir, hicimos lo que Jesús nos trajo a hacer. A llevar y conectar a una persona más con Él. Y de eso se trata. Y comenzamos esa línea. Y luego hablamos de la fe. Y cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que tú y yo podemos soñar cosas, podemos ponerlas delante de Él y llegar al punto de entender de que cuando nosotros actuamos en fe, Dios nos mira con complacencia, nos mira con alegría. Dice, este es mi hijo o mi hija amada porque está creyendo aun cuando no lo ve. Y eso es lo que estamos esencialmente haciendo. Estamos creyendo que aquí esta congregación está creciendo a pesar de que solamente hay 4 líneas de sillas. Es fe. Es fe. Luego de eso, nos movimos a hablar sobre Dios, sobre Jesús mismo, la esencia de quién era Jesús y caminando con Él. Y luego llegamos a la última serie que acabamos de predicar. Y todo esto, si los quieres ver o repasar, está en el podcast de Iglesia El Verbo o está en la página de internet, están todos los mensajes grabados. Pero nos movimos a hablar sobre las relaciones familiares porque hasta que no entendemos claramente cuál es el rol nuestro en nuestra casa y empecemos a trabajar en ello, no vamos a entender entonces cuál es el rol mío con Dios. Y por eso esa serie es muy importante. Y ahora, hoy, vamos a comenzar a hablar básicamente siguiendo esa línea, ya que más o menos entendemos algo de lo que es tener una casa saludable, de lo que es tener una relación saludable. ¿Cómo yo provoco entonces esa conexión que yo he estado practicando, o al menos tratando de entender aquí en la tierra, para aplicarla a yo tener una conexión con Dios mismo, directamente? Porque lo que sucede es que especialmente en la cultura que predominantemente viene del catolicismo, nos han enseñado algo. Y especialmente también en muchos lugares que son más antiguos, tipo pentecostal o tipo cristiano, que cuando hay una persona acá arriba, está superior a las personas que están abajo. Nos han enseñado eso. Nos han enseñado que el pastor tiene que orar para que haya una sanidad, porque si el pastor no ora, pues no va a suceder nada. Y ¿sabes qué? Yo quiero comenzar retándote y entendiendo que tú puedes tener una relación igual o hasta mejor que cualquier persona que esté en una posición de autoridad. Y esto no quiere decir que vamos a quitar el valor de la autoridad. ¿Por qué? Porque autoridad es designada para crear básicamente una dirección, para que no todo el mundo vaya en direcciones sin rumbo. Cuando no hay dirección, el pueblo se pierde. Entonces, la dirección es necesaria, pero no es una excusa para yo como creyente estar separado o alejado de quién es Dios en mí. Es necesario y es importante
para nosotros tener una conexión con Dios, es importante y necesario entender de que yo me puedo apoyar de cualquier hermano o hermana aquí presente, igualmente que yo puedo ser de apoyo para ellos. Para eso somos una amistad, una hermandad, un grupo de personas, ¿no? Así que podemos hacerlo, podemos estar apoyándonos y podemos estar... Pero hay dos formas en las cuales tú y yo podemos empezar a trabajar y a crear esta relación en mi vida con Dios para que yo pueda entonces vivir la vida que Dios desea que yo viva con Él. Y me explico. ¿Cuáles son estas dos formas? Está la primera forma, que Dios se aparece para nosotros por sorpresa. Pasa una situación, pasa un asunto, hay un momento en el cual algo está pasando y de momento Dios llega a la escena y cambia todo. Algunos de nosotros lo hemos experimentado. En la Biblia, el caso más fácil de identificar, aunque hay muchos casos, el caso más fácil de identificar es el del apóstol Pablo. Porque el caso del apóstol Pablo, literalmente una luz aparece encima de él, y ese no va a ser el caso de todos nosotros. Un día tú no te vas a levantar y hay una luz tipo alien que te va a llevar, ni nada de eso. No. A veces un encuentro con Dios, sorpresa yo le digo, es porque tú no lo estabas esperando, simplemente pasó, Dios llegó a tu vida, cambió algo, hizo un milagro, transformó, cambió, te llevó, te animó, te dio una nueva perspectiva, porque de eso se trata. Cuando Dios llega a la vida de uno, Él lo que primero quiere hacer es cambiar tu forma de ver las cosas para que las veas como Él las ve. Y cuando Dios llega de esta manera, pues nos sorprende, nos emociona, nos llega, pero ¿qué pasa luego cuando llevamos tiempo sirviendo al Señor? Es que a veces nos envolvemos en una rutina de la vida, de la religión, del estilo de ser o del programa que esté siendo la iglesia. Y es más difícil encontrar ese ámbito de sorpresa en Dios. Al igualmente, como estábamos hablando, recuerdan la semana pasada que mencioné la familiaridad como una causa de que las relaciones se pierden. De la misma manera, la relación de Dios se puede perder cuando tenemos demasiada familiaridad con Él, con el Evangelio. Hemos leído la Biblia mucho, ya conocemos esto, aquello, vamos a todas las iglesias, hemos escuchado todo tipo de sermones y predicadores existentes. Y lo que hace es que poco a poco nos enfría esa pasión por Dios. Y se convierte más en, como venía diciendo la semana pasada, una obligación. Yo vengo pues porque sé que tengo que servir al Señor. Y yo quiero retarte hoy a que podamos observar de que no tiene que ser así. De que tú y yo podemos provocar de nuevo ese fuego que estaba al principio. Tú y yo podemos provocar a volver a tener esa relación íntima, ese fuego, esa pasión, ese deseo, lo podemos hacer. Y a través de esta serie que vamos a estar hablando, lo que yo deseo es que al final de esta serie tú salgas deseando a Cristo aún más. Deseando no venir simplemente a un servicio más por escucharme a mí hablar o por simplemente tener una buena conversación con un hermano después del servicio, sino que cuando tú vengas aquí, tu cara esté llena de gozo y regocijo, de que te sientas completo. Porque Dios y la pasión y el fuego del arde dentro de ti como nada más. Y si somos honestos, con el tiempo muchos hemos perdido esto. Muchos lo hemos perdido. Y esto causa que uno se ponga un poco más flojo en la relación con Dios. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de hacer las cosas pequeñas que son tan necesarias para que uno mantenerse en eso, para uno mantenerse en comunicación con Él. Porque para cualquier relación la comunicación
es sumamente importante. Entonces, hoy yo quiero hablar sobre qué es provocar. Porque está el ámbito, como dije, sorpresa. Dios me sorprende, eso me anima, pero el fuego, ¿qué pasa? Tan pronto la emoción se va, esa pasión, esa emoción se desaparece. Pero tú puedes encender la llama en tu relación con Dios nuevamente a través de la provocación. Y vamos a hablar a través de toda esta serie sobre las diferentes formas de provocar esa relación con Dios más íntima. Pero hoy yo quiero hablar directamente sobre el término provocar. Porque para poder entender cómo hacerlo tenemos que entender qué significa. Para poderlo poner en práctica tenemos que tener la capacidad de internalizarlo. Así que hoy vamos a hablar sobre la provocación. Y la provocación básicamente es cuando tú y yo, número uno, incitamos algo. ¿Qué es incitar? Incitar usualmente es un término que se usa de una forma negativa. Anoche, para aquellos como yo que les gusta el baloncesto, y estamos en una cancha de baloncesto, así que me siento más doblemente espiritual hoy. Anoche, un jugador, no voy a decir el equipo, pero un jugador escupió a otro supuestamente, y el otro se enojó y le mandó un puñetazo. Y se enredaron a los puños en medio de la cancha. ¿Qué pasó? Uno incitó al otro ¿a qué? A tomar un tipo de acción. Eso es incitar. Y usualmente lo utilizamos de una forma negativa. Pero también tú y yo podemos incitarle por formas positivas. Como por ejemplo, para aquellos que trabajan como vendedores, es un trabajo que es un poco complicado. ¿Cuántos han trabajado de vendedor en algún momento? Que tú tienes que incitar a la gente a comprar un producto que tú sabes que no necesitan, pero necesitan la comisión. Incitar es básicamente ese proceso de tú y yo provocar algo que pase, que alguien tome una acción sobre algo. Y cuando estamos hablando de provocar, estamos tratando de incitar a que Dios tome acción en algo en mi vida. Ya sea un milagro, ya sea una situación que está pasando en mi vida, ya sea algo que hay dentro de mí que yo necesito cambiar y quiero que Dios tome acción. Pero a veces nos quedamos simplemente en ese deseo, Dios, quisieras algo. Pero podemos incitarlo a que tome acción. Provocar también significa causar. ¿Causar qué cosas? Cuando hay una causa, como dice la ciencia, es a causa de un efecto. Algo hizo que algo sucediera. Algo hizo que un balón se mueva o que ocurriera un Big Bang o lo que sea. Algo hizo algo. Hubo una causa y un efecto. La ciencia habla sobre eso. Todos lo sabemos. Estas sillas no se pusieron solas esta mañana. Algunos de ustedes fueron muy bondadosos en ayudarnos a ponerla, porque de lo contrario estuviesen todavía puestas ahí arriba. Hubo una causa que causó un efecto. A una persona llegó, puso una silla y ahora usted se puede sentar gracias a que esa silla está ahí. Y de la misma manera, tú y yo podemos entrar en hacer una causa o causar que algo ocurra de parte de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de alguien más. En la vida de alguien que lo necesita. Entonces, cuando provocamos algo, lo primero que tenemos que entender es el mensaje que cuando tú estás listo y preparándote para provocar algo, tienes que estar listo para recibirlo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo recibas. Y no siempre es tal y como lo esperas. No siempre es tal y como tú lo deseas. Tú dices, Dios,
dame un carro, insiste, dame un vehículo. Y provocas a que eso suceda y luego andas con una deuda de 5 años. Cuando tú te pones a provocar a Dios para que haga algo a tu favor, tienes que estar listo para recibirlo porque te puede suceder. Entonces, si tú quieres tener una relación íntima con Dios, si tú quieres llegar y llenar algo más profundo con Él, tú tienes que estar listo o lista para eso, porque cuando venga, a veces no hay una segunda oportunidad para eso. A veces toma demasiado esfuerzo volver a retomar lo que Dios ya te entregó. Y es importante que cuando vamos a provocar a Dios a hacer algo, a tomar causa, a incitarlo a que salga a mi favor, yo esté dispuesto a caminar con lo que venga de parte de eso. Porque, por ejemplo, el primer ejemplo, voy a usar varios ejemplos bíblicos, no los voy a leer todos, porque de lo contrario nos vamos aquí a las 10 de la noche. Y para aquellos que me corrigieron por poner el PM en la hora, gracias. Pero no es que vamos a salir a las 10:30 PM, es que empezábamos a las 10:30 AM. Pero lo primero es, el primer ejemplo que te voy a dar bíblico. Un pueblo está pidiendo comida en medio de una sequía. No había comida. Están orando por libertad. Y hay un hombre llamado José, que es parte de una familia que los rechazaron y lo echaron afuera, y los recibe en una nación llamada Egipto para alimentarlos. Ellos estaban pidiéndole a Dios que tuviesen comida, la recibieron. Pero cuando recibieron lo que Dios le había entregado, se acomodaron en eso. Y eventualmente terminando siendo esclavos de esa gente que primero los alimentaron. ¿Y luego qué pasó? Empezaron a rogar por 400 años aproximadamente: libértanos de esta esclavitud. Libértanos de esta esclavitud, Señor. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés y lo saca de ese lugar. ¿Y sabes qué es lo primero que pasa cuando salen? Ay, si estábamos mejor esclavizados que caminando por este desierto. Pero no llevaban 400 años provocando a Dios para que hiciera algo, y Dios finalmente lo hizo y ya no lo querían. Y usted obviamente no va a estar orando 400 años, pero si lo hace, deme su receta de vida. Pero ellos estaban orando por eso. Y cuando sucedió, se dieron cuenta que no era tal y como lo esperaban. Entonces, cuando tú y yo vamos a provocar a Dios a que haga algo y se mueva en mi vida, tenemos que estar preparados, porque a veces lo que viene no es lo que esperamos, pero es lo necesario para que tú crezcas como persona. Para ellos ese proceso fue necesario, para ellos como nación entender que Dios era Dios. Otro ejemplo de incitación. Y este no era una persona cristiana, seguidor de Dios. El término cristiano vino mucho después. Pero él incitó y demandó algo y lo obtuvo. Había una guerra. En aquel momento, en aquella época, la forma en la cual la guerra se decidía era que ambos ejércitos acampaban en las zonas altas. Y el primer bravo que bajara, ese era el que probablemente iba a tener más pérdidas, porque en altitud los arqueros tenían más ventaja. Y en lo que bajaban y volvían a subir la montaña, pues es más fácil bajar y atacar. Y habían 2 ejércitos, uno en cada lado de un valle. Estaban en las puntas altas, en la parte estratégica.
Y se le da la idea a uno de los reyes y dice, ¿por qué no hacemos un duelo? Y manda un gigante llamado Goliat al centro del valle. Y ustedes han escuchado esta historia tal vez, muchas veces. Y él por 40 días bajó e incitó, provocó al ejército. La palabra dice, y él provocaba al pueblo todos los días por 40 días y 40 noches. Salía en la mañana y en la noche. Y bajaba al centro del valle y decía, envíenme un guerrero capaz de luchar conmigo. Y el que gane, gana la batalla. Él no sabía lo que estaba pidiendo. Él provocó sin tener dirección. Entonces, cuando tú y yo vamos a provocar algo, tenemos primero que entender la dirección, porque cuando provoquemos algo sin dirección podemos obtener lo que estamos pidiendo recibir. Y un tiempo después, la historia para que todo el que la conozca, un joven, aproximadamente 16 años, llega al campamento, escucha a ese hombre gritando y provocando al pueblo de Israel, se enoja y baja. Y la provocación de ese gigante le costó la cabeza. ¿Qué te ha costado a ti en la vida cuando has tratado de provocar algo que no era el tiempo de provocar? No sé. Pero a cada uno nos ha costado esos tiempos en los cuales miramos, si hubiese sido más paciente, si hubiese dado más tiempo, si hubiese dedicado a esto o a aquello. Pero ya perdiste. ¿Y ahora qué? Ahora es tiempo de provocar con dirección, con intención, para que Dios haga en ti lo que necesita hacer para que tú seas quien Él vio en ti que seas. Y toma trabajo. Otra persona, otro ejemplo de provocación. Había una mujer, había quedado viuda. Y esta mujer que había quedado viuda, toma a su suegra y se va con ella a su país. Y aún por el deseo de su suegra de que no la siguiera, ella la siguió de todas maneras. Y cuando tú y yo vamos a provocar con intención, con dirección, lo primero que necesitamos tener es estrategia. Usted tiene que saber exactamente hacia dónde quiere llevar y cuáles son los planes o los pasos para llegar a ese punto. ¿Y cuál fue la estrategia de esta suegra para provocar que algo pasara en la hija, en la nuera, en la vida de la nuera? Descubrió a un hombre soltero, rico. Ellos necesitaban comer. Notó que había algo ahí. Cuando ella iba al campo a recoger, él la estaba chequeando. Y ella rápido planificó. Dijo, vamos a provocar algo aquí. Cuando él esté descansando, recuéstate en sus piernas. Porque en aquel tiempo recostarse en la pierna era básicamente un acto, como quien dice hoy, arrodillarte y pedir matrimonio. Y él, recuéstate en sus piernas y cuando él te vea, él va a saber lo que significa. Y ella fue y se recostó en sus piernas. Cuando él se levantó, él se asustó. Porque primero que nada, te imagínate que te están pidiendo matrimonio cuando tú te estás levantando. Yo no creo que es la mejor hora. Y él está ahí, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces parte de la costumbre en aquel momento, en aquella época, era que la persona que era más cercana al familiar tenía el derecho al matrimonio. Entonces él tuvo que hacer una negociación para poder romper ese derecho y de él tomar el derecho, y se intercambiaron los zapatos y no sé,
ese tipo de cultura antigua. Y terminó casándose con ella. Y la suegra terminó viviendo en una mansión cuando habían perdido todo. Pero aquí el punto no tiene nada que ver tanto con ello, es la suegra que tuvo la inteligencia de hacer que eso ocurriera. Porque se benefició, ella provocó su propio destino. Ella provocó vivir en una mejor situación de la que estaba. Y cuando vamos a provocar la bendición de Dios, cuando vamos a provocar su presencia, cuando vamos a provocar, tienes que tener una estrategia, una forma de hacerlo específica. Y vamos a discutir varias estrategias, varias formas durante las próximas semanas. Pero tienes que tener una estrategia. Pues a ella le funcionó. Y no solamente eso, Dios lo vio tan bueno que les concedió ser parte de su propio linaje. Esa mujer se llamaba Ruth y eventualmente se convirtió en la tatarabuela básicamente de un hombre llamado José, que fue padre de Jesucristo. Se metió en el linaje, históricamente. Otra persona, otra historia que tengo, para que ustedes vean, ¿están siguiéndome? ¿Cómo se provoca? Está un centurión. Y un centurión, para aquellos que no saben, era como el capitán de un ejército. Era alguien que tenía un rango muy alto en la milicia. Y en aquella época, Roma había invadido toda Palestina y los romanos tenían dominio sobre todo eso. Y básicamente lo que dijeran los centuriones se hacía, porque ellos eran el nivel político más alto después del gobernante o del rey. Y un día, él va caminando y habla con un siervo y le dice: he escuchado el nombre de un hombre llamado Jesús que tiene poder de hacer milagros. Y él tenía una enfermedad muy grave, terminal. Y él manda al siervo a decirle: ve allá y dile a Jesús que ores por mí, para que se vaya de esta enfermedad. Y Jesús le contesta al siervo muy interesantemente y le dice: dile que venga a mí. Y el siervo va hasta donde, no dice cuánta distancia ni cuántos días, en aquella época no habían aviones ni nada de eso, simplemente dice que él fue, lo que le haya tomado. El pobre siervo fue el que pagó todo. Pero fue hasta allá. Y cuando el centurión escuchó lo que Jesús le estaba pidiendo, le dice, dile a Jesús que yo no necesito que Él venga, que de donde esté dé la palabra, que yo creo que Él lo puede hacer desde allá. Porque yo soy hombre de autoridad, yo sé quién tiene autoridad sobre las cosas. Y el siervo fue, obedeció, escuchó, y cuando Jesús escuchó estas palabras del siervo, dijo: wow, qué fe. Porque eso es lo segundo que tú necesitas y yo necesito para provocar a Dios. Primero es estrategia, segundo es fe. Fe para creer de que lo que estoy haciendo no es en vano, de que Él tiene el poder de hacer algo por mí. De que Él tiene la capacidad de hacer la diferencia donde quiera que esté. Y no necesito una luz ni que se encienda esto en flama ni nada de eso. Que con Él siendo Dios yo tengo más que suficiente confianza de que Él puede crearlo y hacerlo. Y el centurión entendió esto, tuvo fe. Y en ese momento Jesús dijo: según su fe sea hecho. Una palabra que él usó bastantes veces. Y dice: y en el instante el centurión fue sano. Yo me imagino
que de momento esa enfermedad terminal, y cuando ese centurión se sintió completamente saludable, dijo, yo lo sabía. Yo sabía que podía confiar en él, porque provocó su milagro. Provocó que Jesús interviniera en él. Provocó algo en su vida, y tú puedes hacerlo también. No porque yo sea el pastor, no quiere decir que no voy a orar por usted. Claro que voy a orar por usted, ni nada de eso, pero usted puede incitar, usted puede provocar a Dios a moverse en su vida. Usted tiene esa autoridad también. Y con la historia que yo voy a cerrar hoy, y la vamos a leer todos, está en el libro de Lucas capítulo 8. Porque los últimos 2 pasos para tú y yo provocar un encuentro son acción y atrevimiento. Diga conmigo, acción y atrevimiento. Estrategia, fe, acción, atrevimiento. Y lo que vamos a ver aquí en esta historia son 2 tipos de individuos que provocaron a Dios. Uno lo provocó en acción y otro lo provocó en atrevimiento. En la misma historia. Y ambos recibieron lo que estaban buscando, porque provocaron a Dios correctamente. Está en Lucas capítulo 8. Tal vez yo lo debería buscar también. El verso son del 40 y vamos a leer hasta el resto del pasaje, que es el 56. Eso es una lectura un poquito larga, pero esté conmigo. Capítulo 8, verso 40 hasta el 56. Y comienza y dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Lo primero es que vemos que ya la gente conocía a Jesús. La gente estaba alegre de que estaba ahí. Pero por diferentes razones. Algunos estaban contentos por ser parte de la publicidad que él ya tenía. Era una persona famosa en esa región. Que la mayoría de la gente le gusta andar con gente de posición o de fama. Dice, ando con, ¿sabes que yo conozco a esta persona? Que sigue siendo una persona. Sigue siendo igual que nosotros. Tiene todas las mismas necesidades, todos los mismos problemas. A veces un poquito más de plata que uno, pero aparte de eso no hay mucha diferencia. Y Jesús estaba ahí, la gente estaba emocionada porque él había llegado. Y dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo. Y especifica que Jairo era ¿qué? Un jefe de la sinagoga. La sinagoga era básicamente el lugar donde se hacían las reuniones religiosas. Y él era básicamente un jefe de la sinagoga. No especifica exactamente cuál era su rol, si era algún tipo de sacerdote o tal vez era el que cuidaba las facilidades, pero era alguien que tenía posición en ese lugar, era reconocido. Y él llega buscando a Jesús. Y dice, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Ok, ¿quién ha tenido un niño o una niña enferma? Todos en algún momento. Que tú y yo no hacemos lo que sea por verlos mejor. Absolutamente. Y el hombre posiblemente ni creía en Jesús, porque dice que era jefe de la sinagoga y la mayoría de la gente de la sinagoga no creían en la dirección de Jesús. Pero él estaba desesperado. Él dijo, bueno, si esto no está funcionando, algo tiene que funcionar. Yo voy a provocar que algo pase. Yo voy a hacer lo posible, a gastar todos mis recursos. Y él toma acción. Él escucha que Jesús está llegando y él llega e interrumpe todo lo que está pasando, de que la gente está celebrando, de que Jesús llegó y todo eso, y se le tira a los pies y empieza a rogarle, ve a mi casa.
Porque a veces la única manera en la cual vamos a ver una diferencia es tomando una acción tan drástica que sigamos insistiendo hasta que ocurra. Y no sabemos por cuánto tiempo le rogó. Tal vez Jesús hasta de primera intención, porque estaba lleno de gente, ni le pudo prestar suficiente atención. Estaba rodeado por una multitud de personas, miles de personas. Y está esta persona rogándole, ven. Y a lo mejor en la mente, especialmente de los discípulos, es, pero Señor, es que tu agenda dice que tienes todas estas responsabilidades hoy. Es que tienes todos estos planes, tienes que ir a visitar a esta persona, tienes que hablar con aquel, tienes que hacer esto. Pero Él está ahí rogando de que Jesús salga de lo que ya tiene planificado para que atienda su situación en ese momento. Aun cuando tal vez no estaba 100% convencido de que Jesús era quien dice que era. Y esto te debe traer ánimo, porque a veces tú y yo faltamos en la fe. Y a veces decimos, yo no sé si Dios puede hacer este milagro, yo no sé si Dios puede ayudarme aquí, yo no sé si hay una respuesta. Hey, si no sabes, ruega. Habla, pídelo lo suficiente hasta que te convenzas a ti mismo de que Él puede hacerlo, porque Él puede. Toma la acción. Él la tomó. Y mira cómo continúa. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretaban. Entonces Él estaba caminando con este hombre llamado Jairo, pero mientras tanto, como era una celebridad, las multitudes querían estar cerca. Y Él está tratando de llegar a este lugar. Y dice, había entre la gente una mujer que hace 12 años padecía de hemorragia. Fíjense que la niña tenía 12 años, la mujer padecía de 12 años también. La correlación. Dos vidas diferentes, dos historias diferentes, pero una necesidad específica. Y era provocar que Dios hiciera algo en ellos. Dice, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó la hemorragia. ¿Y qué pasó? Jesús se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y lo interesante es que cuando Él dijo eso, lo dijo con un tono autoritario, porque de lo contrario, ¿por qué la gente dice? Y la gente comenzó a negar haberlo tocado. En otras palabras, la gente le tenía temor o respeto. Le dice, ¿quién me tocó? Y tiene que haber dicho en un tono fuerte. Rápido la gente estaba, no, yo no fui, Señor. Y después la persona que siempre tiene la lógica en todo, porque siempre hay alguien, tú conoces a alguien que siempre sabe la respuesta a todas las cosas. Y este se llamaba Pedro, mira lo que dice. Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen, no hay nadie que te haya tocado. Pero Jesús le respondió, yo sé que poder ha salido de mí. Alguien provocó algo en mi vida, provocó que yo me moviera para algo de beneficio hacia ellos. Mira qué interesante. Y mira lo que sucede. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente y contó por lo que había tocado y cómo había sido sanada instantáneamente. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y vemos toda esta situación y vemos dos perspectivas. Porque todavía está el hombre esperando que Jesús vaya a sanar y sabe que cada segundo cuenta. Y él debe estar pensando, pero ¿qué está pasando ahora? Mi hija se está muriendo, yo necesito que Jesús y esta mujer se mete aquí a interrumpir lo que yo estoy pidiéndole a Dios.
Sin embargo, en el otro lado hay una que está atrevida, que se atrevió a tomar el paso. El primero tomó acción, pero esta se atrevió. Él dijo, no, si Dios no va a hacer algo, yo voy a ir con Él y lo vamos a hacer juntos. Porque a veces tomamos la excusa y decimos, no, hasta que Dios me diga. Y nos quedamos sentados sin hacer nada y sin ver nada en mi vida, porque no estamos haciendo algo. Y hay veces que lo único que Dios está esperando es que te atrevas para entonces hacer el milagro contigo, para entonces actuar contigo. Está esperando que provoques eso con tu atrevimiento. Que vayas con fe y lo reclames. En el nombre de Jesús, esto es así. Y está esta tensión, esta situación sucediendo. Y en medio de todo esto, llega alguien y dice, mira, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Porque hay veces que cuando tomamos acción en provocar a que Dios haga algo en mi vida y las cosas no están ocurriendo, algo llega a la mente que dice, esto no vale la pena, esto nunca va a suceder. Aprende a vivir con eso. Están las voces externas de otras personas que te dicen, pero es que si el Señor no lo está haciendo hasta ahora, es que nunca lo va a hacer. Tranquilo, aprende a vivir con eso o esto. ¿Y sabes qué? Hay veces que simplemente está durmiendo. Hay veces que solamente la situación requiere un poco más de espera y paciencia y Él ver que no te estás rindiendo. Es que Él nunca va a llegar a la iglesia, es que ella nunca va a ser salva, es que Él nunca va a cambiar, es que ella nunca va a ser diferente. Las voces externas. Pero hay una en el interior que cuando esa llama está encendida y está provocada, te dice, no te rindas, no te quites, no te detengas, porque Dios está contigo. Jesús estaba al lado de Él, literalmente. El que tiene la capacidad de hacer lo imposible posible estaba con Él. Pero una voz externa, alguien le dijo y le quitó toda esperanza. Porque a veces le prestamos atención a tantas otras cosas que ni siquiera podemos escuchar lo que Dios te está diciendo. Y si ya pasaste el trabajo de provocar, de crear acción para provocar a Dios a que hiciera algo, cree que Él tiene el poder de terminar lo que comenzó, como lo dice la palabra. Cree que tiene la capacidad de cumplir lo que Él mismo ha dicho que va a hacer. Pero a veces nos desesperamos. Yo me imagino Jairo en ese momento, frustrado, triste, no sabiendo qué hacer, listo para irse de vuelta a su casa sin comentar ni hablar a Jesús nuevamente, sin molestarlo. Porque a veces tenemos este sentido de que yo soy una molestia para Dios. Si yo le pido algo, no sé si Él lo va a querer hacer porque Él es Dios. No. Si ya tú lo provocaste, como dice al principio, está preparado para recibir lo que viene, porque puede ser que lo recibas. Y Él está ahí, listo para irse. Y mira lo que dice. Tu hija le dice, no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Y lo interesante es que en un lado está escuchando y está viendo la realidad. El hombre le había dicho que había fallecido. Ahora, hay veces que Dios dice cosas y nos habla cosas que en el momento no hacen ningún tipo de sentido. ¿Cómo que va a ser sanada si ya está muerta? ¿Tú no puedes sanar a un muerto? Amén. ¿De qué vale? Ya la vida no está de todas maneras.
Tú puedes resucitar a un muerto, pero sanarlo. Hay veces que Dios te va a hablar cosas que en el momento no te van a hacer sentido. No vas a entender. Pero hay algo detrás de cada palabra de Él que tiene una intención de demostrarte algo más allá y más grande de lo que tú puedes haber percibido. Porque eso es lo que causa que tu fe crezca. Y dice en el verso 51, cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Mira qué interesante. Recuerden que andaba con una multitud, y esta multitud le iba a seguir porque él era un superstar, él era una persona famosa en aquel momento. La multitud iba para allá. Y anda con 12 de sus discípulos, o estudiantes, o aprendices. Pero solamente selecciona 3 de ellos. Y le dice, ustedes 3 entren, y el padre y la madre entren. ¿Por qué seleccionó 3 y no los 12? ¿Y por qué no dejó entrar a nadie más? Porque a veces no todo el mundo puede ver lo que tú estás viendo. Y no todo el mundo va a entender lo que Dios está haciendo en ti. Y quieren tal vez lo mejor para ti y quieren ayudarte. Todos los discípulos, el resto de los discípulos creían en Jesús, creían que Él tenía el poder. Pero Él solamente invitó a 3 que eran capaces de entender en ese momento y apoyarlo en lo que Él necesitara. Porque a veces simplemente tienes que sacar las voces externas que te van a desviar de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y por qué invitó al padre y a la madre? Porque ellos iban a presenciar lo que habían provocado. Y cuando lo presenciaran, entonces iba a ser un testimonio de vida para toda la multitud que estaba afuera esperando. Y dice, todos estaban llorando, afligidos por ella, y Jesús les dijo, dejen de llorar, no está muerta, está dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de Él porque sabían que estaba muerta. Y esto va a pasar en ti. Cuando tú estás declarando algo, cuando tú estás creyendo algo, hay gente que no va a entender y va a tomarte en menos, en broma, va a decir, ¿pero qué tú te crees? Ahora tú te crees más espiritual que nadie. Va a estar al lado del Papa allí, en el Vaticano. Echa esas voces afuera. Olvídate de esos comentarios innecesarios, olvídate de esas actitudes que otros van a poner, porque cuando tú estás tratando de provocar, tienes que mantener tu mente en ese blanco, en ese punto en el que vas a ver a Dios obrar en tu vida y nada te va a impedir eso. Sin importar qué esté diciendo quien sea, familiar, amigo, vecino, compañero, todos esos eran familiares de él. Pero se estaban burlando de la fe, no solamente de Jesús, de sus padres, de que Jesús podía hacer algo. Porque lo que estaban viendo era la circunstancia del momento. Pero no estaban observando, no tenían la capacidad de ver lo que Dios estaba haciendo por detrás. Y mira, dice, pero él, hablando de Jesús, la tomó de la mano y dijo, niña, levántate. Niña, levántate. Y esto no hubiese ocurrido si no hubiese Jairo arrodilladose frente a Jesús cuando Él llegó y suplicar por algo y provocar su atención, provocar su presencia. Y el resultado fue que la niña se levantó. Y dice, y recobró la vida al instante y se levantó
Y Jesús mandó a que le dieran de comer. Y dice, y los padres se quedaron atónitos. Pero Él les advirtió que no contaran a nadie de lo que había sucedido. Claro, como que tú no vas a contar esa historia. Pero lo impresionante de esto, y no lo impresionante, yo digo lo humano de esto es que cuando nosotros sabemos que queremos algo y provocamos a Dios y luego nos quedamos asombrados de que lo hizo, como si no tuviera el poder. Decimos, es que yo no puedo creer que esto hubiese ocurrido, pero entonces ¿para qué estás buscando la presencia de Él? Si no puedes creer que eso pase. Al contrario, saca eso, sácalo fuera de ti. Yo creo que eso puede pasar. Yo creo que Él puede hacerlo. Yo creo que Él es capaz. Y eso es lo que hace que cambie la perspectiva. En una perspectiva de sorpresa, una perspectiva de expectativa. De que ya, cuando tú y yo aprendemos a provocar la presencia de Dios en nuestras vidas, la acción, el que Él entre en mí, el que haga algo a mi favor, y aprendemos a hacerlo correctamente, pasamos de estar sorprendidos a simplemente saber que Él lo hace una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Durante esta serie, tú y yo vamos a descubrir varios elementos en cómo provocar a Dios en mi vida. Hoy simplemente este es el comienzo, porque lo que Dios desea es que ustedes entiendan de que se puede provocar a Dios. Se puede incitar a que haga algo a mi favor. Todos ellos lo hicieron. Múltiples ejemplos te di. Hay montones que ni siquiera fui porque realmente no hay tiempo. Se puede provocar la presencia de Dios en tu vida. Así que yo te invito a que las próximas semanas no te quedes, invita a alguien. Vamos a comenzar a hablar de esto. Y para el final de esta serie, si tú y yo ponemos eso en práctica, vas a ver una relación con Jesucristo que tú nunca has visto en tu vida anteriormente.